Desde hace algún tiempo el arquitecto Pablo Driaza ha venido desarrollando un proyecto que revive en unas miniaturas realmente bonitas y expresivas, muy dicientes, lo que ha sido una tradición de siglos en la ciudad de Cartagena, las carretillas. ¿De dónde le vino la idea de hacer estas miniaturas de carretilla? ¿Cuándo vio usted la primera carretilla y cuándo se enamoró de estos vehículos? Como te dije, cuando mi papá montó el almacén en la calle Larga, ahí en el pasaje de Leclerc, nosotros vivíamos a 3 casas, en una casa republicana grandísima, un segundo piso. Eran de unos italianos, hermanos Corciones. Nosotros cuando yo estaba pelado, caminaba por todos esos lados y las carretillas en Cartagena la ciudad estaba inundada de carretillas, había carretillas por todos lados. Ese era el medio de transporte tradicional de la gente para llevar una cosa. Por ejemplo, tú ibas a llevar algo de centro a San Diego, la carretilla. De San Diego, de Semaní hasta, por ejemplo, al pie de la popa, carretilla. Entre otras cosas porque era económico. Y los carretilleros, que habían bastante, habían más que todo en el mercado público, que era el mercado del Arsenal. Ahí donde estaban el 90% o tal vez más. Las carretillas, el 95% estaban en el sector de Semaní del Arsenal. Entonces fue donde yo vi las carretillas por primera vez. Y siempre he tenido de los recuerdos que yo tengo de mi niñez son las carretillas. Y las carretillas de antes, las carretillas se han perdido su esencia. Se han perdido sus características. Primero que todo, que ya no hay casi carretillas. Y las que hay ya no están como eran antes. Las carretillas cada dueño las personalizaba. Por ejemplo, la gente tenía sus carretillas y las pintaban de colores vivos porque estamos en el Caribe. Rojo, amarillo, verde. ¿Y cómo las personalizaban? Con dichos de moda, con películas de moda, con novelas de moda. Por ejemplo, hubo una carretilla que se llamó Kadir el Árabe. Otra carretilla que yo conocí que se llamaba El Derecho a Nacer. Carretilla, por ejemplo, otra que decía Sin Corazón en el Pecho, que era una canción. Otras que yo vi que decían El Songo Sorongo. El Malquerido, un disco de Roberto Ledesma. Recordarán mi nombre, otro disco de Roberto Ledesma y así. Y ellos siempre las personas. Entonces, por ejemplo, tú ibas al mercado y tú no me preguntabas por la carretilla de Luis Tarrás. Dices, ¿dónde es que se parquea Kadir el Árabe? Ya todo el mundo, mira, esa carretilla se parquea. ¿Por qué? Porque la gente sí veía, de pronto no conocían a Luis Tarrás, pero sí conocían la carretilla por el nombre. ¿Dónde se parquea la carretilla La Niña Mencha? Entonces lo consigues en tal parte. Entonces esa fue una personalización que había de las carretillas, porque cada quien era dueño de su carretilla. Otra cosa que ponían en las carretillas, por ejemplo, en aquella época, ellos, a pesar de estar en un estado de pobreza, porque normalmente los que tenían carretillas eran gente pobre, estrato 1 o 2, y les gustaba bastante el trago. Esa gente, después de que consiguen su platica a la 1 o 2 de la tarde, comenzaban a tomar. Bueno, ellos, a pesar de su pobreza y a pesar de ser estrato 1 y 2, ellos siempre tenían la esperanza de salir de esa situación. Y la mejor esperanza para ellos era Dios. Entonces ellos se apegaban mucho a Dios. Entonces tú lo veías, por ejemplo, con carretillas que decían la fe en Dios. Dios proveerá. En fin, pura leyenda de Dios.
Entonces, y fuera de eso, con el tiempo, también ponían en las carretillas, también ellos colocaban, por ejemplo, el chance. El chance era ilegal. Aquí la gente compraba mucha Lotería Bolívar. Pero el chance, se crea el chance por un estado de necesidad de la gente, porque a veces no tenían que comprar el quinto, pero sí podían gastarse algo en chance. Y el chance era ilegal porque le hacía competencia a la Lotería Bolívar. Entonces, ¿quién era bueno, en esa época el pionero del chance era Jesús María Villalobos, el perro. Pero el perro comenzó a tener mala fama. La gente, no, no compres chance, no le compres el chance al perro porque ese men no paga, ese men te atracan, ese no sé qué, decían eso. Entonces, y como tampoco podía, entonces el perro se ingenia de ponerle propaganda de él en las carretillas, pero él no podía poner chances de perro ni hablar nada de chance porque eso era ilegal. Entonces, sencillamente, a él a las carretillas le colocaba una carátula de un perro bulldog y una leyenda que decía, el perro paga. Ya todo el mundo sabía. Entonces, el perro todos los meses le daba a los carretilleros algo por llevarle la propaganda de él en sus carretillas. Entonces, las carretillas se han ido perdiendo. Ya las carretillas que hay están casi destruidas. Un poquito ya no las, dicho, no es que no las cuiden, que ya no es lo mismo. Y ya no son dueños los que manejan las carretillas. Normalmente las carretillas en Basurto, hay uno, por ejemplo, que se llama el Nene. Entonces él las pinta de azul o las pinta de morado, yo no sé qué colores los pinta, creo que de azul. Y le pone carretillas, pone el Nene y le pone un número 20. Ya se despersonalizó totalmente la carretilla. Ya los tipos no son dueños de sus carretillas, sencillamente cuando un carretillero, que lo único que le queda es el nombre carretillero, quiere hacer hacer un trasteo de lo que sea o llevar algo, van allá donde el Nene, le alquilan las carretillas por 3-4 horas y hacen su trabajo. Bueno, esa nostalgia por las cosas de Cartagena que se están perdiendo, porque se han perdido muchas cosas cartageneras. Las carretillas, hay una particularidad. Las carretillas cartageneras son cartageneras. Tú no lo consigues ni en Barranquilla, ni en Santa Marta, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en ninguna parte. Las carretillas son netamente cartageneras. Entonces es algo que se ha ido perdiendo. Entonces cuando yo comienzo a hacer mis carretillas es precisamente para que la gente se acuerde y recuerde las carretillas de antes, cómo eran de antes, no son como las hay ahora. Es más, antes las carretillas, las llantas eran de madera. Pero es más fácil hacer una llanta de hierro ahora que hacer de madera. Entonces el artesano que hacía las llantas de madera de las carretillas, pues tuvo que dejar esa labor porque ya no le compraban, porque era más fácil, más rápido, más todo, hacer una llanta de hierro. Esas son ¿Por qué yo quise hacer las carretillas? Para que la gente sepa el pasado. Entonces, pásame esa primero. Entonces, por ejemplo, comencé con este tamaño. Estas son de madera, totalmente de madera, hechas por mí. Lo único que yo no hago son las llantas, porque es soldadura ahí. Pero todo lo demás lo hago yo. Entonces, por ejemplo, aquí tiene esta. La vida es dura, pero no dura. O sea, aquí tengo el famoso propaganda del perro. La foto del perro, del bulldog, y la propaganda, el perro paga. Esta aquí atrás dice, el malquerido. El malquerido es una canción de Roberto Ledesma. Y por ejemplo, y acá tengo yo la cuestión de ellos religiosos. Todo lo puedo en Cristo. No había una carretilla que no tuviera algo de religión, de Dios,
de Jesucristo, lo que sea. No importa que fuera la religión que fuera, pero siempre hablaban de eso. Entonces, estas fueron las primeras carretillas que yo comencé a hacer. Después, hice este tamaño. Estas las hice. Yo estudié en el Colegio San Carlos. Entonces, cuando hubo aquí en mi casa una reunión con sancarlistas, no de mi promoción, porque mi promoción del 71, esa gente, yo no sé. Yo he visto que se reúnen de los de 72, 73, 74. Yo quería hacer una reunión, nada. Bueno, entonces una vez ellos, los de 72, se reunieron, entonces yo quise, pues de todos modos son amigos míos, los conocí. Entonces yo me metí en esa integración. Hicimos una en Turbaco y después hicimos una aquí en mi casa. Entonces yo quise hacer una carretilla del San Carlos. El color del San Carlos era el caqui y el blanco. Camiseta blanca con pantalón caqui y este escudo que tú ves aquí. Ya. Este escudo lo tenían los suéteres. Este es el escudo oficial del colegio. Patria, Virtud y Ciencia. Aquí tengo yo, hice los dibujos, los rostros del profesor Chimá, que era prefecto de disciplina, y el teniente Méndez, que era prefecto de disciplina. El Chimá era el de primaria y el teniente Méndez era bachillerato. Entonces yo le puse aquí los tesos del orden, porque los dos. Y acá puse el capitán Otoya, que fue, se puede decir, el primer rector de San Carlos. Murió trágicamente, pero a pesar de eso, hace muchos años, se murió en 60 y pico, no me acuerdo en qué año, con 64, 65. Todavía los carlistas nos acordamos de él. Yo soy amigo de sus hijos, soy amigo de los medios, en fin. Entonces, estas carretillas, yo lo comencé a hacer como son ellas. Después le fui personalizando, depende de lo que quiere la persona. Por ejemplo, estas carretillas estas carretillas ya están, el acabado es diferente, a pesar que son las pulo más, y ahora las personalizo poniéndole, como yo pinto, dibujo, las fotos del retrato, el retrato de la persona que está interesada en la carretilla. Por ejemplo, esta carretilla se la hice a mi amigo Freddy Goyeneche. Si usted me dice, los que conocen a Freddy saben muy bien que él anda chocho con sus nietas, entre esas Nico. Entonces acá adelante está Nico Linda, ya. Y atrás está el mismísimo Freddy Goyeneche. Ahora bien, el que conoce a Freddy, que me diga si ese no es Freddy. ¿Entiendes? Ahora bien, hacer retratos pequeñitos, eso tiene un trabajo, ¿entiendes? No es fácil. Y esto lo hago yo con acrílico, pintura acrílica. Esto no es que pego una fotografía ni nada, esto lo hago yo. Yo busco la foto que me dan y yo la reproduzco en acrílico, hago el retrato. Por ejemplo, ahí tengo otra carretilla. Bueno, pues las que hago yo ahora son así. Si la gente las quiere como eran las carretillas, se las hago. Dame las dos, mejor. O si no, las hago así. A la gente le gusta tener el nombre de la hija, de fotos y cosas. Esto es una carretilla que la hice. Se la hice a mi amigo Efraín Llaver, le dicen el Pichi.
aquí le hice el retrato de Efraín. Efraín es un tipo que le gusta mucho los canarios. Entonces le dibujó un canario. Efraín, a pesar de ser cartagenero, su familia o su papá, su abuelo, son libaneses. Entonces él se considera libanés entonces aquí le puse el escudo del Líbano. La bandera y el escudo. La bandera y el escudo. Este del Líbano, ¿eh? Sí, yo no sé. No me acuerdo. Esa es la bandera. Y los nombres de ellos. Y esto es una historia de... Mensaje político. Un mensaje político. Léelo tú ahí. Podrán arrancar nuestro tronco, pero jamás podrán matar nuestras raíces. Y hay un bulldozer tratando de arrancar un árbol. De desarraigar un árbol. Y ese bulldozer tiene la bandera de Israel. Sí. Bueno, la fe en Dios, este fue un nombre de combate muy famoso. Sí. Bueno, esta, por ejemplo, esta tiene una historia muy particular que representa la creatividad del cartagenero. Aquí hubo una novela que se llamaba El Caballero de Rausán. Me acuerdo que era un cartagenero, lo hacía, por cierto, un apellido Erazo. Ronald Erazo, creo que era. Ayazo, perdón, Ronald Ayazo. El Caballero de Rausán, así se llama la novela, era un tipo del siglo XVIII que le daban ataques catalépticos. O sea, ¿qué significa ataque cataléptico? Ataque cataléptico te da un ataque y te quedas tú con que no se te sienten los signos vitales. Entonces, aparentemente, creen que está muerto. Y entonces en la novela al Caballero de Rausán, que así se llamaba el tipo, trataron de enterrarlo vivo como 3 veces. Ahí donde entra la picardía del cartagenero. Entonces tú veías que las carretillas decían el Caballero de Rausán. Entonces comenzaron a aparecer un podón de carretillas que decían el Caballero de Rausán. Era el nombre de moda. Entonces tú decías, carajo, a esta gente le gusta las telenovelas. No, señor, esto tenía un trasfondo. El Caballero de Rausán lo enterraban vivo. Ahora bien, aquí que en la vida real, ¿quién entierran vivo? Al miembro viril del hombre. Adiós. Entonces ellos, por ejemplo, cuando peleaban, ya eso se volvió una costumbre. Decían, no, así jodiendo y te voy a enterrar el Caballero de Rausán. Entonces el Caballero de Rausán fue un nombre que se usó mucho en las carretillas y se usó ya, como todo, se fue perdiendo la tradición del Caballero de Rausán, no sé qué, ya la gente no sabe ni qué es el Caballero de Rausán. Pero entre ellos todavía, los que tienen 50, 60 años, todavía se acuerdan. Bueno, esta tiene aquí lo mismo, el perro paga, el lleva y trae. Nombre de combate. Sí. La fe en Dios, por ejemplo, hay uno que le gusta mucho a la gente, que la gente dice que yo no soy chismoso, y se le ponían en la carretilla, no soy chismoso, pero llevo y traigo, y eso es verdad. Las carretillas, ¿qué es lo que hacían las carretillas? Llevar y traer. Esto es una grandotota que tiene ese No soy chismoso, pero llevo y traigo. Listo. Y por el lado la fe en Dios. Y el perro paga, bien clarito. Sí. Y de atrás, quítate de la vida perico, molestones. Y el otro lado. La bandera de Colombia y decía, el que debía se fue de viaje. La picardía. Sí. Bueno, Pablo, ¿usted cree que deba hacerse una campaña por parte de una entidad pública como el IPCC para revivir
en el centro las carretillas estas, o sea, en vez de estar utilizando... Las carretillas son una tradición cartagenera y hace parte del folclore cartagenero. Sí. Ahora que hablas tú de eso, la alcaldía debe... Las carretillas no son costosas. Hacer un censo de todos los carretillas, más o menos los que están en el centro. Al menos las que están en el centro, porque las que tú te ves en Basurto, casi todas son de 2 o 3 dueños que las alquilan. Para menos las que están en el centro, las que están en el centro más o menos, sí son dueños. Hacer un censo y regalarle unas carretillas y pintárselas a los colores que se usaban antes. Mira, eso hace, por ejemplo, eso se va a convertir como las palenqueras, por ejemplo. La gente va a querer tomarse fotos con las carretillas, por el colorido, por las leyendas que dice, por todo. Es más, ellos mismos se encargan de... Eso sirve. Esa es una tradición, ellos mismos se encargan de hablar de la tradición oral de las carretillas. Esas son cosas que el distrito debería hacer, impulsar las carretillas. Le hace un favor a esa gente, le hace un favor a la ciudad y se convierte en un punto turístico. Aunque te parezca mentira, la gente le gusta eso. Lógicamente, ¿qué le va a gustar ahora a un turista? Tomarse una foto, lo hace más que todo, tú haces una foto con una carretilla destruida. Eso lo hago yo, lo haces tú, porque me gusta la fotografía, porque sé lo que representa. Pero al turismo le gustaría que las carretillas estuvieran mejor presentadas. Ahora bien, si no se hace y usted quiere tener un recuerdo de las carretillas de antaño, lo que eran las carretillas, yo se las hago. Y se las hago a la medida que ustedes quieran. O sea, a la medida no, las personalizo con lo que quieran. Por ejemplo, ya ustedes vieron la de Freddy. Una pregunta, o sea, ¿me pueden contactar a través del Facebook como Pablo Driaza Mejía? Sí, yo estoy en Facebook y estoy en Instagram, sí, que se llama Pura Carreta. Pura Carreta. Mira, aquí te muestro. Sí. Pura Carreta. Acercamos un poquito. Pura carreta que no es carreta. Y no es carreta. Y sí es carreta. Por ejemplo, hay una que a la gente le gusta mucho. Sí. Una que dice, por ejemplo, el amor es pura carreta. ¿Entiendes? Entonces, ahí relacionas tú el amor con la carretilla y el amor que la gente dice tener y es mentira. Entonces, esa leyenda le gusta mucho y más que todas a las mujeres despechadas. Que me han mandado a hacer, ponme una que diga, el amor es pura carreta. Y yo se las hago. Yo sé cuál es el veneno que llevan. Claro. ¿Oíste? Bórbalo, técnicamente, ¿qué es una carretilla? ¿Qué recuento histórico tiene usted más profundo de esto que...? Bueno, cuando Cartagena era pequeña, Sí. ¿qué es lo que llamo yo pequeña? Verdaderamente existían 3 barrios. Que era el centro, San Diego y Getsemaní. Porque lo que es lo Amador es después, Manga es después, ya. Pero cuando estaba en esos tres barrios, que no había, los transportes era tracción animal o carretilla. Y entonces todo se hacía a punta de carretilla. Y segundo, que las calles de Cartagena, ¿tú sabes cómo son las calles de Cartagena? Las calles de Cartagena son angostas. Las carretillas caen por cualquier parte. Y se montan en el andén. Se montan en el andén, se van en contravía. ¿Tú cuándo has visto tú una carretilla que vaya? Las carretillas, ellos no dan la vuelta. Sí. Ellos se van en contravía. Entonces, el transporte de Cartagena durante 200 años o tal vez más era pura carretilla. Entonces duele que esa tradición se esté perdiendo. Yo pienso que la alcaldía debe retomar las carretillas. Bueno, Pablo, muchas gracias. Algo que se nos haya quedado
tintero, algo que quieras No, no, Lucho, creo que hemos hablado casi todo. Gracias, gracias Lucho por la entrevista. A usted por su tiempo y su disposición, además, a conceder la entrevista y a seguir permitiendo que una tradición que llevamos los cartageneros en todos los sentidos, pues no perezca. Gracias. Ok.